y de calor latente en tablas. Así que, por favor, atento porque esto es bien importante, este problema. Adelante, Yanira, por favor. Lick, perdón, ¿será que podría grabar la clase? Estoy grabando. Se está grabando, se está grabando. Ahí ya. Está bien, gracias, Lick. A ver, por si acaso confirmaré. Sí, está grabando. Sí, 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 está, ahí está el botón rojo está arriba. Ya, Adelante, Yanira. ya, vamos a sacar los datos más importantes del ejercicio, donde nos está hablando de que disponemos de 100 kilogramos de qué, de una mezcla de hexano y heptano. Y además de que esta mezcla tiene una composición de 0,40 fracción molar del hexano, porque lo más importante en los ejercicios es saber identificar en las mezclas quién es el componente más volátil y quién es el componente menos volátil. En este caso, sabemos que podemos ayudarnos con el peso molecular del hexano y el heptano, y así deducir que el hexano es el componente menos volátil. Entonces, esta composición nos está dando en función del menos volátil, que sería del hexano. Además de eso, nos está dando una temperatura inicial que está entrando al sistema, que es 20 grados centígrados, y también nos está dando una presión atmosférica normal, que en otras palabras sería una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Eso solamente es hablando de la alimentación, pero aquí ya nos está diciendo que el vapor separado ha de ser el 30% de la mezcla que entra a la cámara. Este 30%, por si acaso, no es una composición. Este 30% nos está dando una relación. Nos está dando una relación para concluir, para poder resolver el ejercicio. Ya, entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo la composición del vapor separado, que sería Y, la temperatura de operación en el proceso, y nos está pidiendo la cantidad de calor. Ahora me voy a pasar al sistema, al diagrama. Como ya habíamos sacado los datos, la alimentación va a ser L sub 0, 100 kilogramos, su composición 0,40 en fracción molar. Siempre trabajar en fracción molar porque los diagramas de equilibrio están en fracción molar. Y también me equivoqué, está al revés, disculpa, presión es 760 milímetros de mercurio y la temperatura es 20 grados centígrados, que está entrando como alimentación. Y como les dije, está saliendo vapor, un 30% de lo que hemos alimentado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser el 30% de 100 kilogramos, que en otras palabras va a ser 30 kilogramos. Licenciado, ¿quiere aportar algo aquí? Sí, sí, chicos, aquí es bien importante en el sentido de que tenemos que saber identificar bien cuál es el componente más volátil, ¿ya? Yanira ya se ha referido uno de ellos en el cual ustedes pueden ver con el peso molecular. El que tiene menor peso molecular, ese es el componente más volátil, ¿de acuerdo? Pero no se van a confiar siempre, no se van a confiar porque hay en algunos sistemas que cambia. En una gran mayoría responde, pero hay algunos que son bien especiales y en eso tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver ya sus temperaturas de ebullición de cada componente y entonces con eso identificarnos cuál es el componente más volátil y el menos volátil. Eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, en esta parte donde dice la alimentación, dice 100 y la composición 0,4, ¿verdad? La composición 0,4 les puede decir así, por pescarles nomás les puede decir, les puede dar el dato 0,6, porque no se olviden que la fracción molar va a ser igual a 1, entonces les puede decir 0,6 del componente menos volátil. Listo, ahí les pone. Si ustedes trabajan con ese 0,6, todo el problema va a estar mal. Entonces, siempre primero identifico cuál es el componente más volátil y lean bien, ya, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al menos volátil, al más volátil? Entonces, puede haber ahí una trampa. Y si ustedes trabajan con 0,6, listo, ha resonado todo. Uno, para empezar, hay que tener cuidado en ese dato. Segundo, por ejemplo, como les he indicado, esta es una olla a presión.
Así, fíjense, es una olla a presión donde va a haber un vapor y va a haber un líquido, así de simple. Entonces, si está metiendo 100 kilogramos, fíjense, 100 kilogramos está metiendo, el vapor es 30%. ¿El resto dónde se va a ir? Se va a ir al líquido con un 70%. O puede dar el dato al revés, ¿ya? Entonces, como Janina dijo, cuidado que se estén equivocando pensando que el 30% es un dato de la fracción molar. Cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, ese dato de BT 30% se está refiriendo a la cantidad del vapor que se va a ir. En otras palabras, 30 kilos están yendo a ese lado. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por favor, esos cuidados hay que tener en el momento de plantearse. Siempre háganse un gráfico y vacíen ahí los datos porque así nomás se van a orientar qué les está pidiendo y por qué camino ir. Adelante, Yanira, por favor. Ya, licenciado. Ya, entonces vamos a ir llenando los datos del sistema para poder resolver el ejercicio. Es muy importante. El inciso A nos está pidiendo la composición del vapor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de masa donde decimos lo que está entrando va a ser igual a lo que está saliendo. Sabemos que está entrando el líquido inicial y va a ser igual al vapor más el líquido final. Y es de aquí de donde vamos a despejar el líquido, la cantidad de líquido, lo que decía el licenciado, y vamos a obtener su cantidad que sería 70 kilogramos para el líquido. A este balance de masa lo vamos a multiplicar por sus composiciones. ¿Para qué? Para poder obtener la pendiente. Esta pendiente nos va a ayudar a encontrar un ángulo de inclinación para la gráfica. Se saca, o bueno, sabemos que la pendiente también va a ser igual a la tangente del ángulo. Entonces, solamente es despejar el ángulo y va a ser arco tangente de la pendiente. Con ese dato vamos a sacar el ángulo, que sería 67 grados. Licenciado, ¿quiere decir algo aquí? Sí, nunca se olviden, chicos, en esta ecuación que Yanira les está mostrando, donde dice Y igual a menos LB por X más L sub 0 sobre B por X. Esa es una ecuación lineal. Eso es bien fundamental. Si se fijan ustedes, ahí la pendiente es negativa, entonces va a venir en sentido inclinado hacia las ordenadas, va a venir ya ese ángulo que va a sacar. Si ustedes le ponen ahí positivos, ya estaría mal. Entonces siempre fíjense, esta ecuación es una ecuación lineal. Siempre saquen de esa manera. Si se fijan ustedes aquí, L ya tienen, B ya tienen. ¿De acuerdo? Ya, entonces, de esa manera les va a permitir ya obtener ya algunos datos que les está preguntando o que simplemente les sirva para ir por un camino seguro. Adelante, Janina. Ya, licenciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la gráfica de equilibrio del hexano-heptano. Sobre esta gráfica es lo que primero que tenemos que hacer es ubicar la composición de la alimentación, que es del líquido inicial, era 0,40. Vamos a ubicarlo en las coordenadas, que es donde está X. Vamos a prolongar una recta, una línea paralela a la abscisa, donde tiene que llegar hasta la línea auxiliar. De la línea auxiliar, aquí se usa el transportador. Se pone el transportador y ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los, ay, me he olvidado, es menos 67 grados. Lo voy a corregir ya para cuando les pase las diapositivas. Es menos 67 grados. Entonces va a llegar más o menos hasta ahí y vamos a unir los puntos, vamos a rayar la recta. ¿Para qué? Para ese punto donde choca con la curva de equilibrio, vamos a leer tanto en la abscisa para obtener el valor de Y, la composición de y para obtener la composición de X. Licenciado, ¿quiere decir algo ahí? Sí, gracias, Yanira. Chicos, fíjense, este gráfico que ustedes le están viendo, hemos visto en teoría, el gráfico XY. Si se fijan, Y en ordenadas y X en abscisas, ¿ya? Entonces, como aquí, si se fijan, hexano, heptano, ya tiene sus datos tabulados. Seguramente Yanira tiene
en una, bueno, para que haga ese gráfico, ha debido tener datos tabulados. ¿Qué tenemos que tener de esos datos tabulados, chicos? Lo importante, tenemos que tener 3 columnas, la temperatura, X y Y. ¿De acuerdo? Entonces, con esos datos, Yanira ha encontrado esta curva que está por encima como un arco de flecha. Está ahí. Eso es lo que ha encontrado. La línea que está viniendo, que están haciendo del origen, que es una ecuación y igual a X, solamente es una línea auxiliar nada más, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí viene, no les diré la primera práctica, pero yo para el siguiente lunes, sí, para el siguiente lunes, necesito que ustedes me entreguen los equilibrios, aproximadamente son de 16 equilibrios. ¿Cómo lo van a hacer? Bien sencillo. Les voy a pasar una página web, ya, es un software en realidad, pero ahí están todos los equilibrios. Hay algunos equilibrios que lo van a encontrar, lo van a tener de datos ahí, o que simplemente lo van a agarrar de los libros que les he dado. Entonces van a agarrar eso, lo van a tabular, lo van a meter en un Excel y en el Excel lo van a graficar. Listo, lo van a tener, ¿ya? Para cualquier examen, ¿ya? Yo voy a decir, por decirles, heptano, octano, les voy a decir, ustedes no van a estar en ese momento trazando este gráfico. Ustedes ya lo tienen que tener listo. Entonces, así se van a ayudar. Buscan su equilibrio, sacan eso y realizan el problema. Porque si ustedes en ese momento van a hacer el equilibrio, les va a llevar mucho tiempo el examen. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que tener los equilibrios, ¿ya? Vayan haciéndolo porque voy a revisar el día lunes, voy a revisarlo. Vayan haciéndolo con calma. Es bien sencillo. Lo tabulan, una vez lo tabulan, meten el gráfico de Excel y les va a dar esta curva. Bien sencillo es. Esto lo vamos a presentar en el Classroom. Correcto, sí. Me refiero a eso, gracias por hacerme recuerdo. Por ejemplo, ya he enviado la primera clase, la segunda clase ya lo he enviado, por Classroom ya lo he enviado. Y les he hecho algunos comentarios también ahí. Entonces, yo voy a ir armando en Classroom y todas las clases voy a ir armando. Este problema más lo voy a subir ahí en Classroom para que nosotros tengamos como una especie de archivo todo lo que estamos haciendo. Ya, no se olviden de que nosotros tenemos que presentar informes cada semestre, tanto Yanira como yo tenemos que presentar a la jefatura de carrera, tenemos que presentarlos y obviamente eso es como una plataforma que nosotros tenemos en Classroom para poderlo enviar. ¿Ya? Entonces, por favor, este equilibrio de todos los componentes, examen, nos va a servir para destilación cerrada. Nos va a servir saber hasta para graficar el área bajo la curva. Nos va a servir para cuando estamos haciendo rectificación. Nos va a servir para cuando estemos haciendo Ponchon-Savarit. Así que lo vamos a utilizar todo. Por favor, vayan haciéndolo y el día lunes veo cómo están realizando. Así como Yanira lo ha hecho aquí, si se fijan de 1 a 0, háganlo como una especie de papel milimetrado. Eso es lo que les pido, así de simple. ¿De acuerdo? Bien, Yanira, adelante, por favor. Ya, entonces leemos de la gráfica los datos que hemos sacado para responder el inciso A, que nos estaba pidiendo la composición del vapor. En este caso sería 0,56 la composición del vapor. Esa sería la respuesta. Pero también no teníamos la composición del líquido, así es que la podemos sacar también, que sería 0,34. Eso lo he leído en la gráfica, no se olvide. De ahí he sacado, solamente para responder. El inciso B nos está pidiendo la temperatura de operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los datos del hexano-heptano. Con estos datos yo he graficado el diagrama que les acabo de mostrar en la anterior diapositiva. He graficado X versus Y, ¿ya? Y he formado la curva. Entonces agarro la tabla y agarro lo que es la composición del líquido, que sería 0,34. Y la voy a interpolar en la tabla. 0,34 se encuentra más o menos en este rango, ¿verdad? La que he marcado. Lo voy a interpolar y voy a tener la temperatura de 85,67 grados centígrados. Y para que no sea tan, ¿cómo se dice? Moroso en utilizar los decimales, yo lo he redondeado a 86 grados centígrados. Y nos vamos a ir a la solución del inciso C, que nos está pidiendo el calor.
Yanira, ¿me permites, por favor, un momento? ¿Puedes volver a tu anterior diapositiva? Me he olvidado, sí, licenciado. Y por favor, aquí, chicos, un apunte aquí. Fíjense, Yanira lo que les está indicando es una manera de encontrar la temperatura, una manera. La otra manera, sin necesidad de estar interpolando toda esa cuestión, se hace de la siguiente manera. No se olviden que en teoría debe ser dado gráfico a presión constante. A ver, revisen sus diapositivas, dice gráfico a presión constante. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que mantener de variable la temperatura en ordenadas y en abscisas X y Y. Y entonces les va a dar como una especie de hoja, les va a dar ahí. Entonces, ese gráfico también lo pueden guardar ustedes en su sistema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo estoy en hexano-heptano? Lo que voy a hacer es utilizar ese gráfico. ¿Cómo lo voy a utilizar? Voy a agarrar este 0.34 que Yanira ha encontrado. Voy a ubicarlo, ese dato, en abscisas, ya, entiéndanme, abscisas. Subo hasta el área, ya, donde son los puntos de ebullición de ese gráfico, y choco con ese gráfico, con la curva, voy en forma horizontal y puedo leer automáticamente a la temperatura en que se está realizando la operación. Entonces tienen dos métodos para encontrar ya la temperatura. Uno, que vendría a ser esto con interpolación, y la otra mediante el gráfico que les he indicado, ya a presión constante. No se olviden, a presión constante. Gracias, Yanira. Adelante. Ya, ahora sí, el inciso C que nos pide hallar el calor. La fórmula para hallar el calor es el vapor por la entalpía del vapor más el líquido por la entalpía del líquido. Estas fórmulas el licenciado ya les dio en la anterior clase en teoría. Entonces, por eso yo ya las coloqué directo, y esa es la fórmula, digo, la ecuación número 1 para la entalpía del líquido, la ecuación número 2, donde aquí está la composición del componente composición del líquido, del componente más volátil. Esta C es el calor específico, la temperatura de operación menos la temperatura inicial del sistema, y está multiplicado. Aquí estamos hallando, en otras palabras, la composición del componente menos volátil del líquido, y aquí es el calor específico del componente menos volátil. Y vuelvo a repetir, la temperatura de operación menos la temperatura inicial. Ay, otra vez aquí me he equivocado, o bueno, me olvidé cambiar. Esa es la entalpía del vapor, por si acaso. ¿Ya? Y aquí también me he vuelto, no lo he cambiado, van a disculpar. Esto es Y de A, y esto es el calor específico, temperatura de operación, temperatura inicial, el calor latente, y esto es Y igual. Perdón, me he equivocado. Esto es Y. Y aquí también es el calor específico del componente menos volátil, temperatura de operación, temperatura inicial y calor latente del menos volátil. A esta ecuación la llamé 3. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hallar el calor específico, donde vamos a usar la tabla A11 del libro Ocontojo. Para Yanira, esto, ya, licenciado, síganos. chicos, fíjense, chicos, por favor, el inciso C pide la cantidad de calor. ¿De acuerdo? Cuando les pidan la cantidad de calor, no se olviden de que es unidad de energía. Entonces, ustedes en las diapositivas que les he enviado, ¿ya? Ahí busquen el balance de energía de una destilación cerrada. Y se van a dar de cuenta, es la que Yanira le ha puesto como ecuación 1. Y si se fijan ustedes aquí lo ha despreciado la entalpía del líquido inicial. Lo ha despreciado. Es por eso que solamente en su fórmula aparece Q es igual a B por HB más L por HL. ¿Qué significa? La cantidad de calor para destilar ese hexano y etano, el del equilibrio que le está dando el problema, va a ser igual al vapor por HB. El vapor ya lo tienen, que es, si mal no recuerdo, es 30 kilos. L es 70, ya lo tienen en sus datos. Entonces, lo único que les falta es encontrar HB y HL. HL, fíjense aquí, HL lo encuentra por la ecuación 2 que lo tiene Yanira ahí. ¿Ya? Entonces, esta ecuación me dice lo siguiente. Me dice que los dos componentes, el volátil y el menos volátil, tienen que estar ahí como una especie de suma. Entonces,
Como está involucrado una variación de temperatura, el gráfico, si ustedes quieren corroborar la entalpía versus temperatura, el camino que va a recorrer esa temperatura, esa diferencia de temperatura, va a ser ¿qué cosa? Fracción molar del más volátil, calor específico del más volátil y por esa variación de temperatura. Entonces, todo ese sector ya es para el componente más volátil, más dice aquí, y aquí al lado está del componente menos volátil. Cuidado con equivocarse aquí, donde dice 1 menos XA. Eso es nada más XB. ¿Por qué? Porque no se olviden que las fracciones molares tienen que dar igual a 1. Es por eso que Yanira lo ha despejado de ahí y ha colocado directamente este 1 menos X, lo ha colocado ahí. Entonces, ese es el camino que va a recorrer, en este caso, el componente menos volátil. Por eso se está tomando aquí. Y para finalizar, este es HB, como les he indicado Yanira. HB, si se fijan ustedes, cuando yo voy a buscar, calores latentes, fíjense, aquí está, Yanira tiene anotado el calor latente del componente más volátil y con calor latente del menos volátil, ¿ya? Está involucrando que solamente voy a trabajar una temperatura. Entonces, en conclusión, jóvenes, cuando ustedes van a encontrar entalpía del líquido, buscan calores específicos con 2 temperaturas. Aquí Yanira le está dando con 2 temperaturas, pero lo está promediando, pero está agarrando 2 temperaturas. Cuando ustedes encuentren calor latente, solamente una temperatura, porque esa es la definición ya de lo que vendría a ser entalpía. Entonces, por favor, estas 2 ecuaciones largas, la 2 y la 3, ¿ya? Tienen que memorizarse y tienen que saber cómo y de dónde sale. ¿Qué quiere decir esas 2 ecuaciones, por favor? Y eso se responde con el gráfico entalpía versus temperatura. Puedes continuar, Yanira, gracias. Ya, licenciado. Entonces vamos a usar la tabla A11 y vamos a sacar el promedio para el calor específico, promedio de temperaturas. ¿De dónde he sacado estos 20 grados centígrados? Es la temperatura inicial que nos da en el ejercicio. Y estos 86 grados centígrados lo hemos hallado con la gráfica de equilibrio, con los datos. Entonces nos sale 53 grados centígrados. Esta es la tabla A11 del libro Ocontojo. Lo primero que tenemos que hacer es, en esta escala donde dice temperatura, vamos a ubicar los 53 grados que hemos encontrado como el promedio de las temperaturas, que más o menos es por aquí, ¿ya? Lo siguiente va a ser buscar al lado izquierdo lo que es el componente que estamos utilizando, que sería el hexano como el más volátil, primerito. Y al lado izquierdo, a su lado, podemos ver el número 35. Este número 35 lo vamos a buscar al lado derecho de la tabla, en medio de todos estos numeritos. Aquí se encuentra el número 35. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir de su bolita el punto del medio, lo vamos a unir con 53 grados y lo vamos a prolongar esa recta hasta la otra escala del lado derecho donde dice que es el calor específico y está en kilocalorías por kilogramo grado centígrado. Entonces vamos a unirlo y vamos a leerlo. Un momentito, ahora sí. Y vamos a leer el valor que más o menos da 0,56 kilocalorías por kilogramos. Ahora nos vamos a ir con el componente menos volátil, que es el heptano, y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a ver su número, que sería 28, y lo vamos a buscar en el lado derecho, el número 28. La bolita tiene un puntito en el medio. Ese vamos a unir con la misma temperatura que es 53 grados centígrados. Lo vamos a prolongar hasta la otra escala que es del calor específico y vamos a leer su valor que sería 0,55. Licenciado. Licenciado, ¿quiere decir algo aquí? Sí, gracias, Yanira, gracias. Gracias. Chicos, esta tabla que les muestra aquí, Yanira,
por si acaso está en el libro de Ocontojo que les ha enviado Yanira, y está en la última parte. Lo que tienen que tener cuidado aquí, son calores específicos de los líquidos, hay también calores específicos de los gases. Eso van a tener cuidado, cuidado que estén agarrando de los gases. Como les he indicado en el gráfico entalpía versus temperatura, está en la zona del líquido, entonces obvio que nosotros busquemos la tabla de calores específicos de los líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tienen que tener cuidado eso. Y es bien comprensible lo que Yanira les ha indicado. Agarramos primero el bolo. El bolo es que es el 28, por decirles, el promedio de la temperatura, lo prolonga y lee las unidades. Es bien importante las unidades. Kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado, porque todo nos tiene que dar al final en una unidades, si es de energía, kilocalorías. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Ya, adelante, Yanira. Ya, licenciado. Entonces, yo he sacado los datos para no confundirnos y decimos que el calor específico del componente más volátil es 0,56 kilocalorías por kilogramo, por kilogramo grado centígrado, y el calor específico de menos volátil es 0,55. Entonces vamos a hallar lo que es la entalpía del líquido y la vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Nos estaba pidiendo primero la composición, que ya hemos obtenido en el inciso A, 0,34. Nos estaba pidiendo el calor específico, que es 0,56 kilocalorías por kilogramo grado centígrado, y aquí había una diferencia de temperatura. La temperatura de operación, la que hemos encontrado, 86 grados centígrados, menos la temperatura inicial del sistema, que sería 20 grados centígrados, más todo lo mismo, pero del componente menos volátil, lo cual nos da 36,32 grados centígrados. ¿El licenciado va a decir algo aquí? Sí, solo las unidades, si se han fijado, kilocalorías sobre kilogramo me está dando, entonces todos tengo que sacar en este término para poderlos reemplazar cuando esté reemplazando en el calor. Todos tienen que guardar estas unidades que se tiene ahí. Ahora, si se fijan ustedes, jóvenes, les he indicado y con eso se está corroborando. Cuando ustedes calculen calores específicos, esa área del calor específico, me refiero del 0,34 hasta la variación de temperatura, ya necesita dos temperaturas. ¿Se han dado cuenta? Dos temperaturas, tienen que tener dos temperaturas. Ustedes pueden buscar individualmente los calores específicos a 86 y a 20 grados centígrados, o como Yanira hizo, sacar un promedio. Con ese encuentro pueden tomar los dos caminos de cualquiera. Los libros explican también de esa manera. Y así encuentran los calores específicos, que es importante. Entonces, Yanira ya ha encontrado ya la entalpía del líquido. Ahora seguramente va a encontrar la entalpía del vapor. Adelante, Yanira. Ya, licenciado. Entonces, ahora vamos a sacar los calores específicos, que es en la tabla A12, igual de lo Ocontojo. Lo que vamos a hacer primero va a ser encontrar las temperaturas para cada componente. Para el más volátil, que es el hexano, vamos a agarrar lo que está como temperatura crítica aquí en el borde de la tablita, que nos da 235 grados. Esa temperatura vamos a sacar y lo vamos a restar con la temperatura de operación, que nos da 149 grados centígrados. Ahora vamos a ver de nuevo al lado izquierdo el número del hexano, que sería 11, y lo vamos a buscar al lado derecho de la tabla. Primero vamos a poner lo que es 149 grados, que sería más o menos, si aquí es 150, 149 más o menos por aquí, ¿ya? Ubicar ese valor de la temperatura. Y el valor del hexano, que sería 11. Aquí está el número 11 y aquí está su puntito. Y lo vamos a unir de nuevo como lo hemos hecho en la anterior gráfica. Y vamos a leerlo en la escala del lado derecho, que en este caso el calor latente está en kilocalorías por kilogramos.
Y al leerlo es 75 kilocalorías por kilogramos. Lo mismo vamos a hacer para el leptano. Agarramos su temperatura crítica, que es 267, y lo vamos a restar por la temperatura de operación. Obtenemos su temperatura individual, que sería 181 grados centígrados, y la vamos a ubicar en la escala, 181 grados centígrados, más o menos por aquí. Y lo vamos a unir otra vez con su valor, que sería 10 en este caso de leptano, para encontrar el valor del calor latente, que sería 80 kilocalorías por kilogramo. Y lo vamos a poner para no confundirnos. Calor latente de A sería 75 kilocalorías y calor latente de B sería 80 kilocalorías por kilogramo. Licenciado. Gracias, gracias, chicos. Aquí, sí, fíjense, el gráfico que son de calores latentes, solamente hay uno. Cuidado que como el calor específico quieran buscar ustedes de los vapores, de los líquidos. No, el calor latente es de uno solo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el calor latente? Es la propiedad de convertir de líquido a vapor a una sola temperatura. ¿Y cuál es esa temperatura que Yanira que ha encontrado en el inciso A? Es 86. Entonces significa de que 86, cuando llegue a 86 va a empezar a hervir y se va a convertir en vapor. Entonces solamente necesita una temperatura para encontrar el calor latente, lo que les indicaba más antes a un principio. Ahora, fíjense donde Yanira ha ubicado, donde está el 181, 149, fíjense lo que está ahí arriba. Ahí arriba dice temperatura crítica menos la temperatura, ¿ya? Eso es lo que Yanira ha hecho aquí, esta diferencia. Esta diferencia que Yanira ha hecho 235 menos 86, lo ha hecho porque ese lugar de esta escala me dice que tengo que hacer esa operación, temperatura crítica menos la temperatura de operación. Y con esa temperatura recién yo puedo proseguir a encontrar el calor latente. ¿Por qué se hace eso? Porque si ustedes de nuevo si se fijan en el gráfico entalpía versus temperatura, les indicaba, aquí están las temperaturas críticas, y las temperaturas críticas es donde sus propiedades físico-químicas se asemejan. ¿Por qué son? Porque son temperaturas extremas, presiones extremas, ya es por eso que se convierte así. Entonces, esa temperatura crítica le está restando a la temperatura de operación para que se vaya al área de los calores latentes de vaporización. O sea, eso debe llevar en termodinámica. Entonces, esa es la explicación por qué está restando temperatura crítica menos la temperatura de operación. Adelante, Yanira. Ya, entonces ahora sí podemos calcular la entalpía del vapor. Lo vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Como les había dicho, lo que vamos a poner va a ser 0,56. Esa es la composición del vapor. Como estamos hablando que esa es la entalpía del vapor, también tenemos que usar las composiciones del vapor, multiplicado por el calor latente del componente más volátil. En este caso ya lo habíamos obtenido de la tabla A11, que es 0,56, la diferencia de temperaturas, al igual que en el anterior caso. Un momentito, siguen esperando para que los admita. Ya, ahora sí. ¿En qué estaba? Ah, sí, vamos a reemplazar los datos. Aquí está el calor latente, que sería 75 kilocalorías por kilogramo, y más lo mismo, pero para el componente menos volátil. Sacamos la entalpía del vapor, que sale 113,87, y ahora sí estos datos los vamos a reemplazar en la ecuación número 1 para hallar el calor. Podemos observar, había olvidado hacer notar esto de la parte de la alimentación, ya que nos está dando en kilogramos y deberíamos de usar en kilomoles, porque no podemos mezclar lo que serían las unidades moles con gramos. El caso de este ejercicio no lo cambié porque es innecesario. Al sacar lo que es
¿cómo se llama esto? Ay, se me ha ido la palabra. Al sacar el ángulo, al dividir L sobre B, no afecta en nada el resultado. Es por eso que yo no lo he cambiado las unidades. Y también porque aquí ya facilita, al multiplicarlo por las entalpías del vapor y del líquido, facilita en las unidades, ya que se va a ir kilogramo con kilogramo y nos va a quedar en kilocalorías. Y el calor sería 5.672,5 kilocalorías, ya que kilogramo con kilogramo se va a ir. Eso sería todo, licenciado y compañeras y compañeros. Bien, gracias, Yanira. Recalcarles aquí, si se fijan ustedes, la cantidad de calor que se requiere para evaporar esos dos componentes es 5.672,5 calorías. Necesito que me dé de vapor el caldero. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad de energía que yo requiero del caldero, porque esto obviamente está alimentado de caldero, ya para poder llevar a cabo esa operación. ¿De acuerdo? Ese es el significado que tiene esta cantidad de calor que yo requiero ahí. Si se fijan ustedes, imagínense, esto está con signo positivo, Salim. Puede haber, calcular la cantidad de calor que se pierde en el condensador. No se olviden de que en el condensador se pierde la energía, entonces puede ser con signo negativo. Entonces, esto estamos tomando como signo positivo porque esa es la cantidad de calor que nosotros requerimos para llevar a cabo la operación. Bien, chicos. A ver, esto se ha preparado con el objetivo, este problema se ha preparado con el objetivo. Si ustedes nos entienden de esta manera, o sea, tratamos de que sea más entendible, más una interacción, más, si te has dado cuenta, así hemos ido coordinando el anterior semestre con Yanira y mi persona, para que de alguna manera pueda entenderse más el problema. Ahora pregunto al grupo, ¿se ha entendido este problema? ¿O de qué manera ustedes entendían los problemas cuando estaban en otras materias, especialmente en el anterior semestre? Quiero escuchar, por favor, sus comentarios para que podamos seguir con este método o de alguna manera buscar otro método para que puedan entender los problemas. Adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una consulta. Quisiera saber qué tan acertado es el método gráfico que estamos haciendo de medición, ya que, por ejemplo, usted sabe que a veces la regla no es un método eficaz para hacer una medición, siempre existe un rango de error. En este tipo de ejercicios, ¿cuál es el rango de error en el caso que, por ejemplo, la medición sea de, no sé, para hallar el calor, en vez de 85 le pongamos 80, va a haber un 5% de grado de error y eso va a afectar toda la ecuación? ¿Existen otros métodos que podemos utilizar? Bien, para este tipo de destilación cerrada, no hay otro método, porque no te olvides dónde puede estar la mayor cantidad de variación en esto, en el ángulo. Porque de una escuadra a otra, de un transportador a otro transportador hay una variación, ¿verdad? No siempre es exacto, pero es el método más cercano que se pueda admitir. El error generalmente, porque no se olviden, esto es un cálculo teórico, ¿no ven? No sé, este es un cálculo teórico. Si nos hubiese salido, póngale 5.000 kilocalorías de lo que vendría a ser la cantidad de calor que yo necesito para llevar a cabo la operación, si fuese ido 5.000, no va a haber mucha variación, porque es bastante la cantidad de calor que yo necesito. Entonces, es como si el caldero, yo le estuviese, qué sé yo necesito su vapor saturado del caldero. Entonces, no siempre voy a decirle, dame 5.672. El caldero nunca me va a dar así. No dices Me va a dar rango. Sí, señor Dani, ¿está hablando? Señor Dani, ¿me escucha? ¿Quería preguntar algo? Bien, entonces el caldero nunca te va a dar así 5.672, te va a dar un aproximado. Ahora, no te puedo decir en qué rangos de error puede haber, pero sí, digamos, debemos guardar un respaldo por este 5.000, que nosotros lleguemos a 5.000 kilocalorías, que eso nos tendría que dar el caldero para empezar, ya estamos conformes. Pero no va, el caldero no me va a dar, decir así, tomar 5.672, no, porque el caldero solamente va a generar vapores y se va a aproximar a esa cantidad de
de calorías, porque no te olvides de que esa kilocalorías me va a permitir encontrar el costo de la operación. El costo de la operación me va a permitir calcular la cantidad de calor que yo requiero para el sistema. ¿Ya? Entonces, no es un dato así, dame esta cantidad, pero tampoco es, digamos, que se puede despreciar o nada, porque ya lo que tú mismo has dicho del gráfico, de las tablas, uno no puede ser siempre tan exacto, puede haber una variación. Y ya te he hablado, en la mayor error, ¿sabes dónde está? Está en el ángulo. Porque en función al ángulo agarras, encuentras X, y en función a X encuentras la temperatura de operación. Y la temperatura de operación es el que tú necesitas tanto para encontrar calores específicos como para calores latentes, por favor. Ya, no sé si he respondido a tu pregunta. ¿Quién preguntó? Señorita Grecia. Grecia Plata Coronel. Sí, está bien, Lix, pero Ya. también mi consulta era, ¿hay algún método que nos pueda asegurar o corroborar que estamos haciendo bien el procedimiento? Mira, por ejemplo, cuando estemos llevando rectificación, hay software, ¿ya? Hay software que mediante el software se hace correr, digamos, una línea que vendría a la parte teórica. Y mediante el cálculo, así como en papel, si podríamos llamarlo así, ya ahí comparamos. Ya con el software sería, porque el método más rápido sería el software, ¿de acuerdo? Para tener un determinado cálculo, para poderlo ver si es qué sé yo, un práctico o un teórico, algo así. Pero mira, yo en este tipo de problemas de destilación cerrada no he visto software. He visto software en la parte de rectificación más que todo. Ya siempre ando buscando software para ver porque tenemos que meternos de alguna manera también ya a ese tipo de cálculos, porque no siempre se hace este tipo de cálculos así en hoja, podríamos decirle, sino con software, ¿ya? Pero no he visto yo hasta el momento que se haya un software para este tipo de destilación cesada, ¿ya? Gracias, Lick. Ya, gracias. ¿Hay alguna consulta más? Yo les he preguntado la manera si han entendido el problema o no han entendido el problema. Licenciado, buenas noches. Sí, señora, dígame. Con respecto a lo que nos está diciendo, sería tal vez conveniente de que nos pueda pasar el ejercicio que vamos a realizar en la clase, o sea, antes de comenzar la clase, porque si muy bien, digamos, no nos permite de que la pantalla, de que podamos tener el ejercicio completo y hay muchos datos que están correlacionados, por ejemplo, la diapositiva 1 y la 2 están relacionadas con esta, digamos. Entonces, hay cosas que se tienen que remarcar sí o sí de las anteriores diapositivas y para nosotros copiarlo en ese momento al tiempo en que lo están desarrollando dentro de las diapositivas, no nos da a terminar de copiar por completo. Entonces, es un poquito complicado tratar de relacionar algunas cosas con las anteriores diapositivas. No sé si sería mejor de que nos podrían enviar el ejercicio más antes para que nosotros lo podamos tener listo o copiarlo ya, cosa de que a medida que vayan desarrollando el ejercicio nosotros podamos ya relacionar fácilmente lo que nos van explicando. Ya, muy de acuerdo, tienes razón, de acuerdo, les vamos a enviar más antes para que ustedes le peguen una repasadita antes, o que simplemente ese sea el guía para que nosotros vayamos explicando posteriormente y se pueda entender mejor. Lo vamos a hacer así, tanto Yanira como yo, lo vamos a enviar los trabajos mucho más antes para que se pueda entender. Sí, sí, está bien la observación. ¿Hay alguien más? Perdón, ¿alguien sí entendió el problema? Sí, señor Freddy. Dije Sí, adelante, señor Milton. yo tenía un problemita no un problemita, sino que el ángulo, como no nos daba, nos va a dar en futuros ejercicios el ángulo para encontrar la temperatura, digo X y Y, por la gráfica, porque no sé de dónde ha salido, digamos. ¿Te refieres de dónde hemos sacado la temperatura o de dónde hemos sacado la pendiente? No, el ángulo, El el ángulo. ángulo, sí. Allá. El ángulo, no sé si te has fijado, Yanira tenía de dato ya el vapor que era 30.
¿ya? Y por diferencia, L ha encontrado 70. Entonces lo ha dividido, fíjate, 70 sobre 30 lo ha dividido y ha sacado menos 2.33. Entonces, 2.33 le ha sacado el arco tangente que le ha dado 67 grados, ¿ya? Negativo. Entonces, este 67 grados es lo que ha trasladado luego al gráfico. Con un transportador le ha dado ese ángulo y ha encontrado Ya, 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 ya. sí, X, Y. Yanira, si me puedes Ya. poner el Sí, gráfico, ahí, por favor, Yanira, el gráfico. Ahorita te explico. sí, ahí tal vez no me he Sí, distraído, no había visto eso. sí, Listo, ahí gracias. está. Sí, de acuerdo. Y ahí está, fíjate, el gráfico, fíjate, donde esa ecuación lineal con signo negativo, pendiente negativa, ha cortado el equilibrio. O sea, el equilibrio te estoy hablando de la especie de arco que se ha formado. Ahí ha cortado el dato. Entonces, ese dato lo ha direccionado tanto horizontalmente como verticalmente. Si te fijas ahí, mira, la morada horizontalmente y verticalmente también la morada, que ha sacado 0.34 en X, porque las ordenadas son X, y Y son a las abscisas, que ha sacado 0.56. Ese es lo que ha hecho el ángulo, con el ángulo. Ya, gracias, Ya, sí, sí. ya, listo. Ya, a ver, quiero escuchar, o sea, para poder reforzar, porque para mí es bien importante, porque los problemas que vamos a llevar, a ver, no encuentro, mira, yo les puedo mandar esto, qué sé yo, le puedo por Classroom, le puedo enviar así toditas estas diapositivas, pero ustedes lo entenderán, porque con esa base que ustedes le estamos dando aquí, van a poder ir a los libros, porque los libros no siempre tienen una metodología. Los libros se van al grano, se van a fijar, se van al grano, ya no hacen el análisis, directamente sacan, ya no resuelven la ecuación matemática, sino directamente ya se van. Es por eso que Yanira lo desglosa, así todas las ecuaciones matemáticas lo desglosa. Por ejemplo, ellos no dicen la pendiente, nada, no dicen absolutamente nada. Ustedes van a verificar, está esto en libros de Ocontojo, hay ya problemas resueltos, se van a fijar que no hace ese análisis. Es por eso que Yanira lo desglosa de esa manera. Entonces, preguntan una vez más. Continuamos así el desarrollo de los problemas porque también Yanira hace de esta manera. Yo estaba en las clases de ayudantía del día sábado y me complace de que había más libertad, preguntaban con más libertad. Entonces, no se olviden, yo tampoco yo tengo una barrera, sí, una barrera de cristal en la cual me permite no, qué sé yo, interactuar con ustedes. Ustedes pregunten, todos somos seres humanos que podemos cometer algún error. Entonces, ustedes no por lo más simple que sea una pregunta, ¿ya? No tengan miedo. Ustedes digan, mira, esto no es ley. Aunque sea yo, en otra clase o individualmente nos vamos a comunicar por cualquier medio y le voy a explicar, esta parte es así, esta parte es así. Pero no tengan miedo, por favor, porque ese día he visto, se han preguntado a Yanir el día sábado normalmente todas las preguntas, ¿ya? Con más, con más soltura, si lo podríamos llamar así. Pero ahora veo que tienen miedo algunas preguntas. Por favor, no hay ese miedo. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ustedes pregunten lo básico, no importa, porque ahorita es lo importante consultar eso, porque después en el examen ya va a ser un poco difícil. ¿Ya? Adelante, jóvenes. Bien, se ve que se ha entendido entonces, ¿verdad? Eso quiero pensar. Por ejemplo, en el día sábado que Yanira ha resuelto un problema, ¿ya? Yanira ha encontrado este mismo gráfico, ha encontrado sus datos para hacer esta curva XY ha encontrado. ¿Y con qué ha encontrado? Con presiones de vapor. ¿De qué se ha valido? De leyes que hemos avanzado en química 100, la de Raoult, la de Dalton, etcétera. Entonces, solamente ha hecho matemáticas y ha encontrado todos los puntos del gráfico de la curva de que se está viendo en pantalla. Entonces, todo está relacionado, jóvenes. Todo está relacionado. Ahora, por decirles, imagínense, en un examen, hagamos de cuenta que yo no les doy este equilibrio, no les doy datos de equilibrio, pero sí les doy las presiones de vapor. Entonces ustedes automáticamente ya saben cómo tienen que partir
desde las presiones de vapor que se tiene, ya a encontrar X, Y así sucesivamente, hasta llegar a este equilibrio que nos estamos. Evidentemente, todo sucumbe en estos datos, porque solamente vamos a manejar este gráfico y por ende yo necesito Y y necesito X. Eso es lo que me interesa más, pero siempre tenemos que fijarnos de dónde viene esa X y de dónde viene Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que Yanira les ha explicado en el problema del día sábado. Ya, obviamente a diferentes presiones, como les ha dado diferentes presiones, ya les he dicho, cuanto más grande sea la presión, no van a poder hacer este gráfico. ¿Por qué? Porque la volatilidad relativa va a ser igual a 1 o menor a 1 o otro, que no va a estar, a medida que se va aumentando la presión, esta curva que ustedes están viendo de extremo a extremo, de fracción molar de 1 a 1, ya no se va a dar. Se dará solamente hasta el 0,8, qué sé yo, hasta ahí va a morir el gráfico, pero en eso ya no se puede hacer la investigación. ¿Se han dado cuenta? Por eso es bien importante entenderlo, el problema que ha dado Yanira el día sábado. Y si tienen tiempo, por denle una repasadita, denle, y así lo vamos a entender mejor. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Buenas noches, Lick. En el tema del ángulo, ¿a partir de dónde está midiendo? Porque no me está quedando claro. Ahorita yo veo un ángulo mayor a 90 grados, o es el otro. Como es Ya. negativo, debería ser el otro lado, ¿verdad? ¿Sí? No te olvides que en matemáticas, ángulo negativo, o sea, pendiente negativa, siempre va en ese sentido. Nunca puede venir en otro, porque en ese caso sería pendiente positiva, para empezar, matemáticamente. ¿De acuerdo? Siempre en ese sentido, cuando es una pendiente negativa, va a estar así. Ahora, Exacto. sí, ahora, si tú te fijas, el ángulo de 90 grados ya está directo, ¿verdad? 90. Entonces, para llegar a 90, está a 67. Es por eso que esa línea celeste está tendido a ese lado. ¿Te das cuenta? Ahora, si lo metes eso a un eje cartesiano, donde tu punto cero sería aquí, donde está intersectando con la auxiliar, ese cuadrante del lado izquierdo, porque va a estar en el lado izquierdo, va a ser signos negativos. Entonces, otra manera de corroborar que sí está un signo negativo en ese lado si lo metieras a un cuadrante, ¿no? Te estoy hablando desde un punto de vista de matemáticas. Gracias, Lick. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Bien. Bien, chicos. Todavía no me vas a cortar, Yanira. Por favor, voy a hacer algunas recomendaciones. Aquí vamos a finalizar la clase, pero quiero preguntar, voy a mandar una encuesta sobre qué tipo de medio están utilizando. Me explico. ¿Están con celular? ¿Están con la computadora? Quiero ver eso. Quiero ver, si en el lugar donde están la señal es correcta, si están utilizando Entel, Viva, qué sé yo. Les voy a enviar una especie de una encuesta. Quisiera que por favor eso me lo llenen, ¿ya? Para tener más o menos un panorama, ¿ya? ¿Dónde estoy situado yo y en qué lugar ustedes más o menos están? Uno. Dos, ya me han enviado ya algunas personas sobre el grupo. Ya tengo algunas en el grupo. ¿Hay algún grupo que tiene solamente 3 personas, si mal no recuerdo? Que por favor consulte internamente entre ellos para que puedan adherir. Ya les he dicho, mínimo tienen que ser como 5 alumnos. Yo necesito que ya están conformados todos los grupos, ya, porque voy a dar ya el trabajo de investigación, voy a dar a los grupos que ya están conformados. Y por ende, ese grupo seguramente va a tener más tiempo. Imaginen que si yo les puedo pedir ya el trabajo este jueves, por decirte. ¿Ya? Entonces, como otros ya me han mandado el grupo, ya me han mandado quienes constituyen el grupo, entonces van a tener más tiempo para poder investigar el trabajo. En cambio, las personas que van a estar casi al filo no van a tener mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que me envíen todas las personas. Somos ahorita, fíjense,